Y ahora sí, vamos a repasar cómo está la actualidad a esta hora de la mañana y lo hacemos con don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del lunes 1 de julio con los resultados de las elecciones legislativas en Francia, que se celebraron ayer, donde la formación de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, ganó la primera vuelta de estas elecciones con un 33%. Así lo ha celebrado la propia Le Pen tras conocer los resultados. Nous en remercions chaleureusement les électeurs. Agradecemos enormemente a los votantes y acogemos con satisfacción este resultado. Es el primer paso a una alternancia como signo de confianza que nos honra y nos obliga. Por otro lado, nada está ganado y la segunda vuelta será decisiva para que el país caiga en manos de la coalición Nuevo Frente Popular y en realidad una extrema izquierda de tendencias antisemitas, violentas y antirrepublicanas, cuyos elementos más activistas de la FI, del NPA, de grupúsculos violentos comunitaristas, impondrán a Jean-Luc Mélenchon como primer ministro. Imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Detrás de Agrupación Nacional se encuentra la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular con un 28.5% y la centrista Juntos por la República con un 22%. Según la proyección basada en el resultado inicial, el grupo liderado por Le Pen y Jordan Bardella podría obtener entre 260 y 310 escaños, lo que les daría una posible mayoría absoluta y permitiría formar un gobierno monocolor en una Asamblea Nacional de 577 escaños. Es importante recordar que la mayoría absoluta se alcanza con un 289 de diputados. El Nuevo Frente Popular, que agrupa a todos los partidos de izquierda, lograría entre unos 115 y 145 escaños. En tercera posición estaría la coalición centrista, respaldada por Emmanuel Macron, con una proyección de entre 90 y 120 escaños, muy por debajo de los 245 que tiene actualmente. Una vez conocidos los resultados de las elecciones, cientos de personas se manifestaron en el centro de París quemando contenedores en la Plaza de la República, encandeciendo el clima de cara a la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 7 de julio. Pues ya ven ustedes que saldremos de dudas el domingo que viene con esa segunda vuelta para saber si hay cohabitación o no. Cohabitación es cuando hay dos partidos, ¿no? que en Francia pues están llevando las principales instituciones. Quería Emmanuel Macron seguir la estela de Pedro Sánchez con esa convocatoria anticipada de elecciones, pillando a los franceses por sorpresa, puesto que en estas fechas es raro convocar elecciones, ¿no? En verano, pero no ha podido ser y, por así decirlo, Emmanuel Macron se ha pegado un tiro en el pie, como se dice popularmente, con esa estrategia del miedo, ¿no? Alentando el miedo contra Marine Le Pen y con lo que él llama la ultraderecha, ¿no? Que es como la bestia negra que quiere acabar con Francia. El caso es que Francia se la va a jugar el próximo 7 de julio y de momento lo que estamos viendo es una confirmación del giro a la derecha que ya vimos en la Unión Europea y en este caso pues ya en particular en Francia. ¿Por qué a la derecha? Bueno, pues porque la derecha en algunas circunstancias trata temas que son sumamente importantes, como por ejemplo la seguridad, la inmigración, las fronteras, y de hecho Marine Le Pen, de Agrupación Nacional o Reagrupación Nacional, que lo verán ustedes en diferentes medios de comunicación como AN o RN, porque hacen la traducción de manera diferente, pero vamos, sepan ustedes que estamos hablando de lo mismo, de Agrupación Nacional o Reagrupación Nacional. Dice que Marine Le Pen, que ha situado a su partido a la cabeza para borrar al bloque macronista, y lo cierto es que Macron, que como me contaba Eric esta mañana, no salió a hablar, sino que mandó un comunicado, lo que hizo es pedir la concentración del voto, pero a mí me gustaría saber si va a retirar a sus candidatos, porque lo que ha hecho es quedar en un tercer puesto, lo que podríamos decir que claramente es un batacazo, porque apenas puede agrupar el 21% de los votos, queda en tercera posición. 5 puntos menos de lo que sacó en el año 2022. Así que se queda casi sin opciones para conseguir esa mayoría, se queda sin opciones para conseguir esa mayoría tras los resultados de esa primera vuelta. Así que básicamente lo que van a encontrar los franceses el próximo 7 de julio es un duelo entre Agrupación Nacional, también conocido como Reagrupación Nacional, y ese Nuevo Frente Popular, que es esa coalición de partidos de izquierdas que incluye a Francia Insumisa, a Partido Socialista, a los comunistas y a los verdes, que han quedado en segunda posición.
Ya ven ustedes que van a seguir alentando el miedo en diferentes puntos. En el caso de Mélenchon, que es por así decirlo como el Pablo Iglesias de allí, ¿no? Es el Podemos de allí, es el líder de los radicales de izquierdas. Sí que han anunciado ya que van a retirar a los candidatos del Frente Popular en las circunscripciones donde han quedado en tercer lugar para favorecer concentrar el voto sobre lo que ellos consideran que es la opción menos interesante, lógicamente el partido de Le Pen, de Marine Le Pen. Y lo que es interesante es cómo durante esta semana vamos a ver ese miedo que van a alentar desde la izquierda, hablando de que se van a agravar los problemas en Francia, las divisiones, las desigualdades sociales. No sé si apelarán también a las diferencias religiosas. Sería muy interesante que hablaran también de este asunto, porque saben ustedes que los judíos de Francia de un tiempo a esta parte están viviendo una situación tremenda de acoso. Lo hemos comentado en muchas ocasiones en este programa y vemos cómo está creciendo el islamismo radical. Así que ya ven ustedes que vamos a tener una semana complicada con muchos mensajes que se van a lanzar desde Francia, y nos interesa muchísimo lo que ocurre allí porque en muchos casos es, por así decirlo, un laboratorio de lo que puede pasar en nuestro país. Así que por eso ponemos nosotros nuestros ojos en los vecinos del norte. Y mucha atención a las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, quien en una entrevista con el diario El País se ha mostrado eufórico y entusiasmado por el acuerdo conseguido con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro aseguró que por primera vez en 5 años el Partido Popular ha sido consciente de que era imprescindible un acuerdo para renovar el Consejo, y afirmó que este acuerdo es clave para la justicia, pero también da profundidad a la legislatura y consigue rebajar ese clima tóxico que se ha vivido en los últimos meses. Asimismo, Félix Bolaños ha dado evasivas a las preguntas relacionadas con la posibilidad de que, según el nuevo acuerdo, sean los jueces quienes elijan a los jueces, remitiéndose a sus declaraciones de la semana pasada, en las que aseguraba que la propuesta que hagan los 20 vocales tiene que ser aprobada por el gobierno y las Cortes. Asimismo, el ministro aseguró que este acuerdo legitima al gobierno y normaliza la legislatura, que según él será larga. Bueno, pues les decía yo al principio de este programa que este fin de semana hemos tenido herramientas de propaganda, tanto de Partido Popular como de Partido Socialista, en forma de entrevistas que querían vender las bondades de ese pacto que alcanzaron en torno al Consejo General del Poder Judicial. Decía Félix Bolaños que gracias a este acuerdo se estaba rebajando el clima tóxico y que se va a profundidad a su legislatura. Pues claro que sí, le han dado alas al Partido Socialista. Vamos a escuchar también a continuación la entrevista con Alberto Núñez Feijóo, que también respondía en parte a Bolaños, pero lo que es crucial es cómo están vendiendo los unos y los otros este pacto, que para ambos es muy positivo, sobre todo que dicen que es positivo para el país, y sobre todo lo que hace el Partido Socialista es demostrar de esta manera que con ellos se puede pactar, y que han conseguido lo que Pedro Sánchez se vanagloria en ir proclamando a nivel europeo, ¿no? El consenso con herederos de la banda terrorista ETA, consenso con secesionistas catalanes que quieren romper España y que quieren que Cataluña sea independiente, consenso con el Partido Popular, que les da alas. ¿Para qué? Pues para justificar todos esos acuerdos. La pregunta aquí está en si realmente el Partido Popular lo que ha hecho es apuntalar el gobierno del Partido Socialista, si lo que está haciendo es apostar por esa normalidad institucional, dando por hecho que se puede sentar uno a negociar con quienes quieren romper nuestro país, y si por tanto estamos en una situación invidiable para que Pedro Sánchez siga hasta 2027, que es cuando termina esa legislatura. Eso es lo que ha vendido Félix Bolaños en su campaña de propaganda. Por supuesto, en el diario El País, ya saben ustedes que Pedro Sánchez dijo que se iba a sentar a hablar con los medios de comunicación que no esparcieran fango. Es decir, los medios de comunicación afines a su gobierno. Es decir, los medios de comunicación que son los que difunden informaciones cómodas, que no hablan, por ejemplo, de la corrupción que salpica a su entorno, o que no hablan, por ejemplo, de los casos tremendos de malversación de fondos, como puede ser el caso Koldo, como puede ser el presunto caso Begoña Gómez, porque realmente tiene de momento otro nombre, pero sabemos que tiene esa persona, ¿no? Ese nombre propio
muy vinculado a ese cobro de comisiones y esas, en fin, asignación de según qué partidas de una manera directa por ser quien era la mujer del presidente del gobierno. En fin, unos venden esta idea, que es muy bueno pactar con el PSOE, y otros tienen que vender la idea de que han apostado por un cambio legislativo. Pero pregúntense ustedes, ¿de qué sirve renovar un nuevo Consejo General del Poder Judicial con esa promesa de cambio legislativo si se están borrando delitos para conseguir un fin político personal? Lo digo por la ley de amnistía, que se están borrando delitos que no ocurrieron. O sea, que prometen hacer un cambio, pero lleven para qué va a servir. Para al final arrimar el ascua a su sardina. Bueno, esto es lo que ha dicho Félix Bolaños del Partido Socialista, pero como todavía seguimos con esa resaca post-pacto Consejo General del Poder Judicial, vamos a ver qué dijo Feijóo también sobre este mismo asunto. Y es así como seguimos con el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se ha pronunciado al respecto en una entrevista con el diario El Confidencial, donde curiosamente también hizo entrever su satisfacción por el acuerdo conseguido y señaló que la mediación de Europa fue clave para poder llevar las negociaciones a buen puerto. El Partido Socialista tuvo que aceptar esta negociación porque la Comisión Europea advirtió al Gobierno que el informe del Estado de Derecho que va a emitir el próximo mes de julio sería un informe duro contra las prácticas invasivas del Gobierno en el ámbito de la justicia. Me refiero a lo que ha hecho con el Tribunal Constitucional, lo que ha hecho con la Fiscalía General del Estado, y por tanto creo que el escenario europeo ha sido determinante para que aquello donde el Partido Socialista dijo no, ahora hubiese dicho sí. Asimismo, Feijóo aseguró que de todas maneras no se fía de Pedro Sánchez y admite que desconfía que los socialistas respeten el cambio de modelo en la elección de los jueces que propondrá el Consejo en un plazo máximo de 6 meses. Que Sánchez no es la persona más fiable que conozco en política, pero lo que sí me importa es que el texto de la modificación del proyecto de ley orgánica que está ya en el Congreso de los Diputados lo podamos aprobar, ¿no? Y a este efecto lo hemos presentado conjuntamente, tenemos ya un calendario minucioso y el día 23 de julio en el Pleno del Congreso de los Diputados tenemos que aprobar 2 cosas. Una ley para profundizar la independencia del Poder Judicial y el número de personas que conforman el Consejo que cumplan todos los requisitos de esa ley y que por lo tanto tomen posesión ya con una independencia en el ejercicio de sus cargos muy superior a la que tuvieron los consejos generales del Poder Judicial anteriores. El líder del Partido Popular también se refirió a la renovación del Consejo de Radio Televisión Española. Mire, en mi opinión, lo que ha pasado en Radio Televisión Española es un conjunto de decisiones, todas ellas ilegales, que ha conllevado a que una presidenta de Radio Televisión Española ejerza el cargo, en nuestra opinión, de forma ilegal. Por tanto, han tomado Radio Televisión Española y la han tomado de una forma tan alarmante, tan grosera, que es incompatible la imparcialidad del equipo directivo de Radio Televisión Española y, por tanto, nosotros no vamos a participar en el blanqueamiento de una institución que debe ser de todos y que ahora es del Gobierno. De esta manera, durante la entrevista, Feijóo reiteró en varias ocasiones su desconfianza hacia Pedro Sánchez y la poca posibilidad de que pueda llegar a haber más pactos importantes entre el Partido Popular y este Gobierno. Bueno, pues ya ven que lo que dice Alberto Núñez Feijóo en un momento es algo fantástico y en otro momento es algo dramático. ¿Por qué? Porque dice que no se fía del Partido Socialista. Pues si no te fías, ¿por qué te sientas a negociar con ellos? Este acuerdo está claro que no es la solución a la independencia del Poder Judicial, porque no lo garantiza, sino que garantiza que va a haber una presunta intención, porque es que ni siquiera va a haber un acuerdo posterior para modificar la ley orgánica. No. Hay una intención, una intencionalidad. Tú te levantas por la mañana y dices, bueno, hoy voy a hacer deporte. Y esa es mi intención. Eso es lo que han firmado, que hay una intención de hacer deporte. De hacer deporte, de ponerse a dieta, de sacarse otra carrera, de aprender otro idioma. Si la intención está muy bien. Pero claro, qué buenas intenciones hay en el mundo que luego terminan quedándose en nada. Y habla Alberto Núñez Feijóo de que está esa modificación de la ley orgánica encima de la mesa, de ese calendario minucioso
y tendría que darles vergüenza teniendo en cuenta que llevábamos 5 años con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. O sea, que nos vengan ahora a hablar de ese calendario minucioso como si se fueran a cumplir los plazos, ¿no? Qué vergüenza. Y ya les digo que este acuerdo además presenta 2 riesgos. El primero es que a mí me da la sensación de que se van a conformar con este parche, porque están diciendo que la solución es la modificación de la ley orgánica, pero el parche al final se va a quedar en solución. Y este calendario minucioso del que nos habla no se va a llevar a cabo. Y luego que el Partido Socialista se la va a jugar. ¿Con qué? Pues no lo sabemos, pero que sepan ustedes algo que contaba José Javier Esparza en su programa aquí en el Toro Televisión, y es que PP y PSOE pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial en el mes de marzo y que lo ocultaron para que no les afectara a las elecciones. O sea, estamos hablando del mes de marzo. Y claro, como luego aparecieron cosas como la corrupción relacionando a Begoña Gómez con Globalia y la asignación de ciertos fondos, el caso Koldo, en fin, el caso de la pareja de Ayuso, esas filtraciones interesadas de la Fiscalía, a la prensa, en fin, además hubo varias convocatorias electorales, las del País Vasco, las de Cataluña, las de Europa. ¿Qué pasó? Pues que decidieron guardar ese acuerdo en un cajón hasta la semana pasada. Y lo interesante es que quien firmó ese acuerdo, que fue el Partido Popular, aceptó que se guardara en un cajón porque ni al Partido Popular ni al Partido Socialista les convenía. Sobre todo porque eso se iba a presentar, pues eso, como una manera de alimentar el voto hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia Vox o hacia Sumar. Y está claro, ¿no? Porque cuando vemos que PP y PSOE es lo mismo, el PPOE, pues lo que hace la gente es interpretar que en el fondo si quieren algo distinto tienen que cambiar la fórmula. Y para cambiar la fórmula pues hay que votar a otras opciones. En fin, que el PSOE se la va a jugar a Alberto Núñez Feijóo, que ya cada vez es más parecido lo uno de lo otro, y que en el fondo lo que hacen es quedarse con un parche sin realmente apostar por la modificación de la ley orgánica de manera que los jueces elijan a los jueces. Y en otros asuntos volvemos a la trama Koldo para contarles que ha salido nueva información que revela que el gobierno habría cerrado con la empresa Soluciones de Gestión el primer contrato COVID de mascarillas antes de que se hiciera pública la licitación. Tal y como informa Voz Populi, la actuación de Puertos del Estado al contratar esta empresa generó recelos en sus altos cargos, motivo por el cual su entonces secretario general les tranquilizó apelando a Pedro Sánchez, diciéndoles que el anuncio lo va a realizar el presidente del gobierno, cierro comillas. De esta manera, los correos que hacen parte del sumario del caso revelan que desde esta empresa del Estado eran conscientes de que estaban cerrando una adjudicación a dedo un día antes de que se formalizara la millonaria licitación para la compra urgente de material sanitario. Bueno, saben ustedes que el gobierno se negaba a entregar al Senado los contratos de la empresa investigada en el caso Koldo. Empezó la comisión de investigación, si no me equivoco, el pasado 22 de abril, con la comparecencia de Koldo García, el asesor del exministro de Transportes, y se han realizado diferentes solicitudes, algunas con éxito y otras sin éxito. ¿Por qué no entregaban los contratos? Tendremos que preguntarnos qué miedo tienen para que no se puedan ver esos contratos. Entre las entidades que participaban dentro de la trama está desde la Universidad Complutense, Globalia, Gobiernos Autonómicos de Baleares, Castilla-La Mancha, el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en fin. Muchas solicitudes, ya les digo, sí que han sido atendidas, pero hay otras que no han llegado y de hecho es crucial la información solicitada al Ejecutivo para entender cómo operaba la trama, y esto nos lo contaba The Objective. En el caso de los correos de la trama Koldo, lo que se está viendo es que desde el primer contrato con la trama ya sabían lo que estaban haciendo, hasta el punto de que ese primer contrato se cerró antes de publicitarse la licitación. Que esto, en caso de cualquier otra licitación, estaría invalidada, ¿no? Y los mails que publica Voz Populi prueban además la implicación de cargos del Ministerio de Transportes en la trama. Decían, oye, mira, esto parece la fiebre del oro. Y cuando decimos lo de la fiebre del oro, sepan de la cifra que estamos hablando. Con los ERE tenemos más o menos claro que los socialistas robaron sistemáticamente casi 700 millones de euros. Pero claro, saben ustedes que esto era un enriquecimiento para la entidad, para el partido en general. Y por tanto, ahí está la amnistía. Pero según la UCO, y lo publica Voz Populi, este pelotazo les reportó 17 millones de euros limpios.
Esto es lo que dice la UCO. Veremos si se puede probar o no, pero desde luego es un piquito. Y este fin de semana vivimos uno de los más atroces en cuanto a violencia intrafamiliar, con un saldo de 6 personas muertas en menos de 24 horas, 4 mujeres y 2 niños. Al margen de esta noticia, se confirma que en el último año se han multiplicado los casos de violencia intrafamiliar. Estos números contrastan con el aumento de asesinatos de mujeres por parte de varones extranjeros. Según los datos del Ministerio de Igualdad, en lo que va de año, el 50% de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por extranjeros, superando así el porcentaje de este tipo de crímenes alcanzado en el 2023, que llegó hasta el 46%. De esta manera se confirma que el 50% de los asesinatos de mujeres en España en lo que va del 2024 han sido cometidos por un colectivo que representa al 12% de la población que vive en nuestro país, según el dato que publica INE sobre la demografía de extranjeros en España. Bueno, pues lo verán en otros medios de comunicación hablar de violencia de género. Nosotros preferimos hablar de violencia intrafamiliar. ¿Por qué no lo llamamos violencia de género? Pues porque la violencia no tiene género. Y es que además el género es un concepto ideológico. Nosotros no lo compartimos. De hecho, antes se llamaba sexo masculino, sexo femenino, y ahora se llama género, en una traducción bastante nefasta del inglés, ¿no? Cuando hablan del gender, género, y ahí pues aprovechan esas consignas ideológicas para centralizar los recursos de todos los ciudadanos en únicamente proteger a la mujer contra los actos violentos de los que son objeto por parte de sus parejas masculinas. Pero es que ahí se quedan muchas cuestiones fuera, como por ejemplo los hijos. Este fin de semana han muerto 2 niños y antes era conocido como un crimen pasional, lo de matar a los niños, y ahora pues directamente se encaja dentro de lo que dicen que es violencia de género. También hay mujeres que matan a sus niños para hacer daño a sus padres, y eso es una auténtica tragedia de la que no se está hablando. Igual que decimos que este caso es sumamente importante, pondremos también foco en la islamización radical, que en muchos casos también está vinculada a esa violencia intrafamiliar. Pero es el momento de irnos a OK Diario. Lo vamos a hacer con nuestra compañera Laura Fernández Cañas, que nos cuenta alguna información de actualidad que tienen en portada. Doña Laura Fernández Cañas, muy buenos días. Muy buenos días. Arrancamos la semana desde la redacción de OK Diario con una portada repleta de información exclusiva. Vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de hoy. El Supremo declara clara revelación de secretos en la orden del fiscal general contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. También les contamos que un familiar de la directora de fondos de la Unión Europea de Pedro Sánchez fue condenado a 4 años de cárcel en el caso Malaya. Y por último, la Diputación Socialista de Badajoz creó un puesto para recolocar al hermano de Pedro Sánchez tras su excedencia. No se olviden, les esperamos con muchísimo más en OK Diario. Tengan ustedes una excelente semana. Muchas gracias, doña Laura. Por supuesto, de David Sánchez Pérez Castejón, o David Azagra, como le gusta él denominarse, que es el hermano de Pedro Sánchez, también vamos a hablar en este programa, y además con un curioso permiso de paternidad que había solicitado, en fin, y ni siquiera se le conocen hijos.